Nosotros ya estamos en comunicación con Daniel Millán. Él es el titular de Cosméticas Millanel, que seguramente nuestra audiencia conoce porque debe usar. Yo en algún momento voy a declarar que usé Ajá, muy bien. cosméticas y algunos productos de Millanel, pero últimamente no. Así que, ¿cómo le va, Daniel Millán? ¿Cómo está usted? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti le dan la bienvenida a Radiográfica. No lo estamos escuchando, no tenemos el audio. Hola, hola. Hola, ¿cómo Ahí están? está, a ver si subimos un poquito el retorno y escuchamos mejor. ¿Nos escucha bien usted? Yo perfecto. Ahí Ahora está bien, estamos, ahí ahí estamos. estamos perfecto. Digo que yo usaba productos de cosméticas Millanel, pero últimamente no. Me parece muy mal eso. ¿Cómo está? Bueno, veníamos hablando de qué problema para las pymes, ¿no? Cuánta incertidumbre, además de la situación económica. Yo creo que realmente la palabra que plantear es esta que es, Se no, porque tenemos un sí, problema con, no sé si es su conexión o la nuestra, pero se corta. Tenemos un problema. Sí. ¿Quiere volver a conectarse? Volvemos a conectarse a ver si la podemos mejorar. bueno, bueno, a ver. Le damos unos segundos para que se vuelva a conectar a ver si podemos tener mejor conexión porque se corta. Lo hicimos por internet para que se escuche mejor ahí. ¿Nos escucha bien usted? Yo escucho perfecto, ¿eh? Ahí está, vamos a ¿Ustedes? probar. Ahora Listo, sí, sí, sí. sí. Entonces le doy la palabra. No, lo que estaba planteando, digo, que la palabra concreta es incertidumbre. Nosotros, las pymes están pasando por un momento de incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un proceso de devastación demasiado rápido. Nosotros hemos tenido dificultades otras veces que un modelo productivo como este ha estado en el gobierno, pero los plazos siempre fueron mucho más lentos o nos dio tiempo a adaptarnos. Hoy por hoy las pymes estamos en una encrucijada porque nos encontramos en 4 meses con una caída importante del mercado interno, es decir, del consumo de nuestros productos, aumentos descomunales en términos de energía, es decir, amenaza y ya en camino apertura de importaciones. Liberación de productos de productos que van a entrar sin, como se llama, sin ningún tipo de restricciones ni controles. Digo, todo esto hace que, que hoy aquellas pymes que durante un montón de tiempo nos hemos estado preparando o constantemente nos preparamos para ser competitivas, nos encontramos hoy con que le abren la puerta a un mundo que no es igual de receptivo que nosotros cuando nosotros queremos exportar. Ujú. Daniel, además, es cierto que las políticas presentadas por el gobierno nacional ni siquiera hablan de producción y de industria. Entonces es previsible, pero ¿qué se hace? ¿Qué puede hacer el sector frente a esta realidad? No, a ver, nosotros, yo creo que está claro, ¿no? Digo, si uno ve el último discurso del señor presidente en donde sus datos son los datos de la economía, yo creo que un gobierno tiene que estar para que su gente sea feliz, no para que los números cierren, o en su defecto, para que sea feliz y los números cierren. Acá hablamos siempre de números. Una persona que compró un bono en octubre a 0,25, hoy lo tiene a 0,60 y con una inflación en el medio una devaluación en el medio del 120%, quiere decir que aquel que apostó a la timba tuvo una rentabilidad impresionante y nosotros que todavía estamos desembalando máquinas porque considerábamos que lo que se venía era más producción, más trabajo, terminamos cayendo, ¿no? Bueno, si vos pensás que no se habla de producción, no se habla de industria, no se habla de pymes, no se habla de mercado interno, no, es decir, se pretende cerrar el INTI, se pretendió cerrar el CONICET, evidentemente eso da una idea de qué tipo de país se está buscando un país extraccionista,
digo, que se base en un país que se transforme en alguien que vende petróleo, granos, carnes, minerales, energía, pero ese país no le da trabajo, no da lugar al trabajo de la gente. Nosotros representamos el 90% del empleo entre las pymes industriales y comerciales. Entonces, si vos no lográs un equilibrio o avanzar en la misma medida con un proyecto industrializador o por lo menos de consumo interno, esto no tiene buen pronóstico, Digo, la gente está más allá de las pymes, la gente, nuestros empleados se han desesperado, sus gastos han aumentado de forma desproporcionada y las paritarias no acompañan. Es decir, las pymes en la Argentina, o por lo menos las pymes con las que nosotros nos manejamos, que están agremiadas, entendemos que necesitamos una alianza entre la producción, el trabajo, la ciencia, la educación, pero necesitamos, por lo pronto necesitamos un programa y un gobierno que, como se llama, que lleve adelante un programa con esas características. Daniel, ¿cómo le va? Digamos, por un lado, se busca bajar la inflación haciendo caer el consumo. En su sector, ¿a cuánto ha caído la venta? Mira, nosotros tenemos una empresa que está preparada para producir nuestros productos, pero además para dar el servicio a tercerismo. Las ventas desde diciembre para ahora han caído aproximadamente un 40%. En muchos casos, las empresas terceristas a las que nosotros les fabricamos no nos han bajado las órdenes de compra, pero sí las han postergado. Es decir, lo que nosotros teníamos que entregar en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, ahora, es decir, pasaron sus órdenes de entrega a mayo, a junio y a julio. Esto para nosotros implicó una caída en la cantidad de recursos. La empresa cuenta con aproximadamente 350 empleados hoy, pero implicó una caída de recursos entre el 12 y el 13%. Con nosotros además trabajaba una cooperativa que eran como 25 personas que trabajaban en la parte de acondicionado secundario del producto. Esa cooperativa hoy ya no la podemos incorporar al trabajo porque tenemos que priorizar la gente que nosotros tenemos estable dentro de la empresa. Y yo te estoy hablando de nuestra caída, pero hay empresas yo te puedo hablar, por ejemplo, en textiles que están trabajando casi con entre un 55 y un 60% de caída. Y eso es difícil cuando vos tenés una empresa con tanta capacidad ociosa. Porque uno se prepara para producir siempre un poquito más de lo que es la demanda. Bueno, hoy ha caído eso y la capacidad. De hecho, nosotros teníamos 2 turnos y hay un turno que se ha sumado hemos sumado los 2 turnos simplemente también por un tema de gastos, de costos operativos de la empresa. Hoy la energía es un factor determinante. Tenemos colegas en textiles que pasaron de facturas de 13.000 pesos de 13 millones a 49 millones. En el caso nuestro pagábamos 3 millones, vino la factura en diciembre, la factura con un casi 30% menos de consumo llegó con 11 millones de pesos. Todos esos gastos. Y cuando vos decís 3 millones, 11 millones, contá cuántos recursos son, a cuántos recursos equivale una diferencia de 7, 8 millones de pesos. O sea, por ahí son 9, 10 recursos más en una empresa. Hay que, me parece, ¿no? En otros momentos, estas devaluaciones brutales, estos ajustes brutales, fueron acompañados por la recomposición salarial. Nosotros hoy tenemos claro que no hay una recomposición salarial, pero también es difícil la circunstancia es decir, ¿cómo vas a hacer una recomposición salarial con una caída del consumo tan brutal para las empresas? Solamente le vamos a meterle el pie encima a las empresas. Necesitamos que esto sea gradual, que vayamos trabajando juntos, empresas, trabajadores y Estado, para esto. Por eso yo no hablo de gobiernos. Si yo lo que estoy diciendo es decir modelos. Este modelo no es un modelo productivo. Claro. Concretamente no es un modelo productivo. Y ahí es donde yo convoco a las pymes a que se agremien para poder hacer propuestas. Es decir, no hay lugar para hacer propuestas en este momento porque nadie nos recibe, nadie nos da bola, pero la idea es que alguien nos abra la puerta y hacer propuestas para llevar adelante esto, porque si no va a ser una masacre de pymes esto va a ser una masacre.
Y una masacre demasiado rápida, porque esto es como una bomba nuclear, no son 25.000 empresas en 4 años. Acá estamos hablando de que por ahí van a caer 25.000 empresas en un año, si esto no se modifica. Daniel, a lo largo de muchos años ha sido difícil la agremiación de las pymes. ¿A qué se debe? Yo creo que, es decir, hay una cantidad importante de organizaciones pymes. Hoy nosotros estamos tratando de estamos convocando en un grupo que se llama Grupo Productivo 25 de Mayo, Movimiento Productivo 25 de Mayo, en donde tenemos muchas cámaras, algunas cooperativas, pero creo que lo fundamental es que ni siquiera cuando hemos tenido gobiernos de otro, digamos, con otra impronta o más industrialistas, a las pymes no las convocan. Cuando se llega al gobierno, siempre se hablan con lo mismo, con CAPE, con CAME y con la Unión Industrial. Y entonces nosotros, es decir, a nosotros nos nombran todos. Es decir, cuando hay que, problemas, nos nombran todos, que las pymes, Ahora, cuando llegan al gobierno, las pymes no participamos en las mesas de decisiones, no participamos en los ministerios o las secretarías de producción. Digo, me parece que una de las razones es esa. También la dirigencia pyme se cansa de tocar los tambores y que nadie los escuche. Daniel, bueno, también son una excusa para una reforma laboral, donde se dice que el problema de las pymes son el costo laboral, los despidos, las indemnizaciones. Sí, es cierto. Yo en eso quiero ser claro. Yo no creo que haya que quitarle ningún tipo de derecho al trabajador. Sí creo que lo que hay que revisar son los procesos judiciales. La justicia laboral es una justicia que funciona muy mal, funciona lento, funciona sin ningún tipo de... es lo mismo el buen empleador que el mal empleador, es lo mismo el buen trabajador que el mal trabajador, todos tienen el mismo destino. Entonces, yo estoy convencido que el problema no son los derechos, no los derechos de los trabajadores. Me parece que sí, hay que revisar por qué en algunos casos la justicia laboral depende del tipo de empresa, da, sentencias de un tipo o sentencias de otro, pero me parece que ahí está el quid de la cuestión, no en decir si pagamos o no le pagamos. Me parece que hasta incluso me parecería razonable que un trabajador, aunque no sea despedido, después de trabajar determinada cantidad de años, tenga un monto remunerativo para su salida. Pero concretamente primero porque hay una cantidad importante de esas modificaciones que yo no soy un abogado laborista, no soy laborista, no entiendo demasiado. Sé que cuando yo tengo trabajo, los despidos no es un problema, el conflicto laboral no es un problema. Todo esto se plantea cuando tenemos problemas es decir, cuando no vendemos. Cuando no vendemos, por supuesto, que cualquier despido, cualquier desvinculación genera un problema para la pyme. Pero me parece que lo primero que habría que revisar es la justicia laboral. Claro, eso está bien. Y la manera en que el gobierno, bueno, vos decías hablo de modelos y no de gobierno, digamos, pero este modelo pasa por arriba de eso, más allá de la reforma laboral que propone en el DNU, y directamente le da al Ministerio de Trabajo a Techina, una superempresa que va a condicionar no solo las maneras de contratación de empleados, sino también de relación de producción con los proveedores más chicos o con las pymes hacia las grandes empresas. Sigo preguntando por imaginarme cómo sería un armado fuerte de pymes para plantarse a proponer su modelo. Vos señalabas, bueno, todavía no nos escuchan, pero... No nos escuchan ahora, pero no nos escucharon antes tampoco. Sí. Cuando acá hubo una agremiación importante de industriales pymes, es decir, tuvo una participación importante en esa construcción el gobierno. Claro. Estamos hablando de la CGE, la Gelbar, no, en ese momento no fue espontáneo, también hubo una voluntad de generar, de transformar en un factor de poder a las industrias pymes. Me parece que no estoy de acuerdo con que los intereses de Techin sean los mismos intereses que tienen las empresas pymes, para nada.
para nada, porque juegan en otra liga, tienen otros intereses, es decir, sus beneficios vienen por otro lado. Nosotros, los pymes, somos monstruos de producción, somos monstruos de trabajo, somos monstruos de desarrollo. No apostamos a la timba, apostamos al trabajo. De hecho, nosotros en nuestra empresa hoy estamos desembalando equipos que fueron comprados hace 2 años, que no van a tener producción, porque con este modelo la producción cada vez va a ser menor. Digo, ¿se entiende? Por eso me parece que hacer una comparación entre lo que quiere Techin y lo que quieren las pymes, me parece que no corresponde. Daniel, ¿tienen ven perspectivas en la oposición de poder aunar criterios como para avanzar en una propuesta en futuro, un trabajo que se vaya dando para una salida de este modelo? Cuando hablas de la oposición, ¿de quién, concretamente de quién estamos hablando? Digo, de los sectores de oposición, puede ser con los gobiernos provinciales, el peronismo o el sector del campo nacional y popular, por llamarlo de alguna manera. No, por supuesto que sí. Nosotros, ya te digo, nosotros estamos abiertos, incluso tenemos constantes reuniones con los gremios y tenemos reuniones con cooperativas. Digamos, no estamos, es decir, no somos una secta de pymes, digo, para nada. Lo que pasa es que la verdad es que vos podés armar el club que quieras, pero si no hay partido que jugar, si no nos abren una puerta, es imposible. Lo que pasa es que creo que la convicción de este modelo es que nosotros no debemos existir, porque en la medida que nosotros existimos, requerimos, es decir, generamos trabajo para empleados que consumen, y ese consumo generado por empresas pymes implican importaciones de insumos que le quitan dólares al país. Y eso no es lo que quieren, es decir, es claro, es decir, lo que ellos quieren es un país concentrado en algunas actividades, con gente empobrecida, que termine, es decir, todos vamos a ser o vendedores de servicio, ¿no? O vamos a vender servicio, o vamos a ser desocupados, o vamos a ser changas, y eso es el modelo de país. Mientras que algunos grupos, energía, minería, granos, carne, ellos llevan lo suyo. Por supuesto que estas actividades, a mí lo que nos cuesta entender desde las pymes es por qué consideran que no se puede armar un plan en donde los dos frentes puedan avanzar juntos. Digo, ¿por qué es uno, o es la industria, o es el campo y la minería? No podemos entender por qué. Y eso se, como se llama, se explica en los intereses que hay arraigados en el poder. ¿Será que hemos perdido la famosa burguesía nacional? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Digo, ¿por qué? Porque también hay que hacer una crítica desde el campo pyme, porque no son los pymes los más progresistas en el pensamiento. El pyme es bastante... Por eso yo insisto en llamar a los pymes en defensa propia de un modelo productivo. Porque si el afuera anda bien, es decir, acá cuando a un pyme le va bien, no revisa si el tema es el modelo. Dice, es porque me va bien a mí, porque soy súper productivo, inteligente. No, bueno, no, tenemos que hacer una autocrítica. Hay que ver cuánto influye el afuera en el digamos, el modelo, en los resultados que uno obtiene. Y ahí sí, coincido con vos, hay una burguesía que se ha perdido y que se ha despolitizado además. Sí, yo en ese sentido estaba comparando con Brasil, ¿no? Lo que se ha perdido, a mi manera de entender, es esa idea del mercado interno poderoso, porque siempre se viene discutiendo eternamente Argentina industrial o Argentina productora de materias primas nada más, y eso ha chocado permanentemente, ¿no? Pero me parece que también en el sector industrial ligado al mercado interno también se ha perdido esa idea, ¿no?
Es tal cual como lo decís vos. Lo que pasa es que vos imaginate, andá a venderle tomates a Francia y vas a ver cuál es la reacción que tiene el gobierno francés cuando vos le querés vender tomates. O andá a venderle algún producto a Estados Unidos que sea su fuerte producción. Son países liberales es decir, para afuera, pero no son países liberales para adentro. Las multinacionales también encuentran en esto un negocio, buscar los países en donde se produce más barato, en donde se encuentran, como llama, con impuestos económicos y tener la posibilidad de venderlos en países permeables a sus exportaciones es el ideal para las multinacionales, que le da lo mismo fabricar en Argentina, en México, en Perú o donde caso sea. Sí, digo, ahí lo que nosotros tenemos que, por eso yo hablo de que fuera de lo que tiene que ver, un gobierno tiene que trabajar para que el pueblo, para que la gente, en su mayoría sea feliz. Y en su mayoría es feliz cuando trabaja, cuando come, cuando paga su servicio, cuando puede mandar a sus chicos al colegio. Si todo esto no se cumple, pero a mí me das una inflación de 0%, ¿sabes qué te digo? Yo prefiero inflación. Claro, prefiero la inflación. Claro. Digo, pues nosotros con inflación sabemos trabajar, pero como llamas, con desocupación y sin consumo no sabemos trabajar. Claro. Hay otra manera porque, bueno, este es el modelo no productivo del gobierno, esto, no consumo, no trabajo, desocupación y pobreza. ¿Es optimista en una pronta salida de este modelo? Yo no puedo ser optimista porque las pymes nunca salieron con procesos recesivos. Es decir, los procesos recesivos en la Argentina siempre han sido involutivos. Siempre han sido involutivos. Ahora, que la receta, es decir, si no compra el mercado interno, no me demanda importaciones, si no produzco, ¿eso va a llevar la inflación a cero? Sí, pero por eso digo, el objetivo, ¿cuál es? ¿Es llevar la inflación a cero o que la gente viva feliz? Digo, bueno, yo creo que tendrían que ir por los dos. Tendrían que ir por los dos. Yo, históricamente, después del Rodrigazo lo que hubo fue una actualización de los salarios. Digo, hoy los salarios, pero no solamente los salarios de los trabajadores, pensemos también en los jubilados. Los jubilados han perdido 20 puntos. Es decir, ¿qué le voy a pedir yo a un jubilado? Es decir, 20 puntos con la inflación o con los indicadores que manda el INDEC. Ahora, cuando a un jubilado vos le decís que los dos productos que más consume son remedio y comida, preguntale si la inflación fue del 40%, la pérdida fue del 20%. Claro que no, claro que no. Es mucho más. Entonces, acá estamos jugando a que la clase media le pague sus estudios a sus hijos y mantenga a sus viejos. Y eso no está bien, no está bien. Por eso, digo, si me preguntás cuál es la salida, y la salida me parece que pasa por una reforma tributaria que permita, es decir, que paguen más lo que más tienen y que llegara a y revisar el gasto. Yo no estoy en desacuerdo con que hay que revisar el gasto, por supuesto, debe haber muchos desvíos, pero bueno, pero revisar. A nadie se le ocurre porque tiene un raspón en el brazo cortar el brazo. Digo, uno lo que se tiene que decir, revisar el gasto y por otro lado una reforma tributaria más equitativa en función de las condiciones sociales de la gente. Digo, no es lo mismo que pague la electricidad, lo que hoy la energía, lo que la quieren pagar una persona que vive en la Villa 31 que un tipo que vive en Caballito o en Devoto. No es lo mismo. Entonces, ahí es donde yo creo que se equivocan. Es decir, el modelo es, le saco mucho a pocos o poco a muchos. Y esta decidió sacarle poco a muchos. Y ahí llevar el equilibrio. Daniel, muchísimas gracias por atendernos y nos volveremos a encontrar para seguir charlando sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande y que tengan un buen fin de semana.